alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más, muy felices de estar con ustedes en este programa de Escuela Sabática. Le invito para compartir este enlace con todos sus amigos y seres queridos para que ellos también puedan ser bendecidos a través de esta programación. Para continuar, voy a invitarle a usted para que me acompañe en esta palabra de oración. Buen Dios, muchas gracias por tus bendiciones y misericordias. Este momento especial en que vamos a iniciar el programa de Escuela Sabática, clamamos tu bendición en nuestras vidas. Padre, en sus manos de amor nos encomendamos y le pedimos la bendición para cada uno de los hijos que están siguiendo este programa. Donde haya tristeza, ponga alegría. Donde haya aflicción, ponga paz. Y sobre todo, llénenos de su amor eterno. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Para alabar el nombre de nuestro Dios esta mañana, lo haremos con el himno número 209 del Himnario Adventista, que lleva como título La Biblia nos habla de Cristo. Alabemos juntos el nombre de nuestro Dios.
Y después de esa alabanza tan maravillosa, ese himno especial, le invito a usted para que me acompañe a ver de qué se trata la historia de esta mañana del relato misionero. Miremos juntos este relato. Informe misionero, Uzbekistán, para el sábado 27 de abril. Dios, ayúdame. Cuando era pequeña, Aya no entendía por qué su abuela se arrodillaba delante de unos ídolos en su casa situada en Uzbekistán. Estoy orando, dijo la abuela. ¿Por qué oras?, preguntó Aya. ¿A quién le oras? Le oro al Dios que vive en el cielo, contestó la abuela. Tenemos que amarlo porque Él nos ama y también debemos temerle. La abuela tenía un crucifijo de Jesús en la pared y Aya preguntó quién era el que colgaba de él. Es Jesús, nuestro Dios, dijo la abuela. Él vino a la tierra y la gente lo mató. Eso es todo lo que la joven Aya sabía sobre Dios. No tenía mucha fe, pero sabía que podía orar a Dios, así que cada vez que sentía miedo oraba. Dios, ayúdame, decía en su oración. Después del colapso de la Unión Soviética, Uzbekistán se convirtió en un país independiente. Las calles de la ciudad, antes tranquilas, se volvieron más peligrosas, porque los borrachos y drogadictos empezaron a salir durante la noche. Cuando Aya regresaba a casa de noche, en el camino oraba, Dios, ayúdame. Aya se casó y tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Se abrió una iglesia en su pueblo y todos los domingos la visitaba con sus hijos. Allí encendía velas y oraba, pero cada vez que salía de la iglesia se sentía vacía por dentro. Parecía que le faltaba algo. Un día una amiga le regaló un librito titulado Historia de los Patriarcas y Profetas. Aya nunca había oído hablar de la autora Elena G. de White, pero le asombró la vivacidad con que le describía los relatos del Antiguo Testamento. Leyó por primera vez que el sábado era el día de reposo. Surgió en ella el deseo de ir a una iglesia donde se adorara a Dios en sábado. Pero ¿cuál era esa iglesia? ¿Dónde podía encontrarla? Pasaron varios años hasta que un día una vieja amiga, antigua compañera de clase, llegó de visita desde otra ciudad. Le contó a Aya que estaba adorando en sábado en una iglesia adventista del 7º día. Aya se quedó sorprendida y maravillada. Se preguntó, ¿de verdad hay gente en Uzbekistán que guarda el sábado como día de reposo? Su amiga, que antes era atea, le habló con entusiasmo de cómo había aprendido sobre Dios y de cómo lo amaba ahora de todo corazón. Para Aya, su amiga era una nueva persona, no se parecía en nada a lo que había sido antes. Poco después, Aya fue a visitar a su amiga, que vivía a 4 horas de distancia en autobús. Visitó la iglesia adventista el sábado y le gustó mucho. Sin embargo, la iglesia estaba demasiado lejos para visitarla todos los sábados. Dios, ayúdame, oraba. Tiempo después, Violeta, la hija de Aya, se casó y se fue a vivir a Tashkent, la capital de Uzbekistán. Después falleció el marido de Aya y ella se mudó a Tashkent para estar con Violeta. Se enteró por su amiga adventista de que había 3 iglesias adventistas en Tashkent. Aya y Violeta empezaron a ir a la iglesia todos los sábados. Un miembro de la iglesia les ofreció impartirles estudios bíblicos y la madre y la hija completaron las 28 lecciones. Aya sintió el deseo de entregar su corazón a Jesús públicamente por medio del bautismo. Dios, ayúdame, oraba. Entonces el presidente de la Universidad Adventista de Saoski, donde se encuentra el seminario de la Iglesia Adventista en Rusia, llegó a la ciudad para celebrar una campaña de evangelización. Cuando hizo el llamamiento a pasar al frente, ella fue la primera en levantarse. Ella y su hija se bautizaron juntas con otras 8 personas. Hoy, Aya y Violeta son fieles diaconisas de la iglesia. Estamos contentas de servir a Dios, dice Aya. Dios ha escuchado sus oraciones, la había ayudado y su corazón estaba pleno. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir la primera escuela primaria adventista del 7º día en Tashkent, Uzbekistán. Gracias por planificar una generosa ofrenda para este 29 de junio. Y ahora ha llegado el momento para que estudiemos la palabra de nuestro Dios. La lección de esta semana se ha titulado Defendamos la verdad. Y nuestro invitado una vez más es el pastor Robert Costa, para que junto a él repasemos el folleto de Escuela Sabática. Vayamos con la Biblia en mano y con el folleto y lápiz a anotar todo lo que hoy se nos dé de parte del pastor Costa. Gracias, pastor Costa. Adelante. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Gracias por acompañarnos.
Los cristianos fieles primitivos y medievales se caracterizaron no solo por su fidelidad individual a Dios y a su palabra, sino también por la postura pública que adoptaron al proclamar los principios del reino de Dios y de la salvación. Esta semana seguimos siendo testigos de la posición de la Iglesia del lado de Dios en el gran conflicto a lo largo de periodos de la Edad Media y también durante la Reforma. Durante este tiempo, los primeros reformadores y líderes de la Iglesia se inspiraron en el ejemplo de Cristo y los apóstoles, así como en mártires como Policarpo. Sin embargo, esta era de reformas no comprende un periodo ordinario de persecución, más bien constituye un periodo profético de 1260 años que abarca desde el año 538 a 1798. Durante esa época, numerosos cristianos como los valdenses, albigenses, hugonotes, Wycliffe, Hus, no solo sufrieron persecución a mano de los enemigos de Dios, sino que pasaron a la ofensiva contra la fuerza de las tinieblas espirituales. Y las armas de su ofensiva no derivaron de su propia fuerza, visión o sabiduría. Estos defensores de la fe tampoco montaron un ataque contra las fuerzas del mal con estrategias militares astutamente ideadas, no. Más bien, la misión de los verdaderos cristianos y el secreto de su poder consistía en el descubrimiento, el amor y la proclamación de la palabra de Dios sin importar el costo. Entonces, como ahora, las tinieblas espirituales retroceden ante la proclamación de la palabra de Dios, que ilumina al mundo con esperanza y amor. Ve por tu Biblia. En un minuto regreso. Comenzaremos con este versículo, San Juan capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La moderna ciudad costera de Esmirna en Turquía fue en su época la ciudad bíblica de Esmirna mencionada en el Apocalipsis. Esta antigua ciudad de unos 100.000 habitantes prosperó a fines del siglo I y el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Y una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente, en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana y muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor, quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que negara a su Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Amados, a lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro valor. La historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. Bueno, esta semana, y específicamente hoy en este tema, examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores como Hus y Jerónimo a permanecer fieles al Señor como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, Roma, pero ahora en su fase papal. Hablamos de la iglesia perseguida pero triunfante, ¿verdad? Tenemos en Daniel capítulo 7, versículos 23 en adelante, y en Apocalipsis 12, estas palabras. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, pregunto, ¿a qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? Al mismo mencionado en las Escrituras 7 veces,
como los 1260 años. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a Él, pues trajo la ira, el enojo de Satanás. Satanás se enfureció y en este periodo descargó toda su artillería contra el pueblo de Dios. Y cuando eso ocurre, viene por la persecución. ¿Sabes que el profeta Daniel describió un tiempo todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios? Y el profeta Juan describió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 12:6 añade, la mujer, o sea la iglesia, huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Su palabra los fortaleció y los sostuvo, mientras el gran conflicto hacía estragos durante ese largo y oscuro periodo de dominación papal. Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores, no lo dudes. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y en su cuidado. Ahora notemos este periodo clave. Los 1260 días y un tiempo, tiempos y medio de tiempo de Apocalipsis 12, 6 y 14 se refieren al mismo periodo. 3 años y medio, o sea, 3 multiplicado por 300 días, 360 días al año es igual 1260 días. Ahora, la profecía bíblica a menudo está escrita en símbolos. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Y encontramos este principio día por año en Números 14 y Ezequiel 4. El principio de día por año no se basa solo en estos dos textos, sino en un amplio fundamento bíblico. El doctor William Shea, cronólogo y erudito del Antiguo Testamento, da 23 líneas de evidencia bíblica a lo largo del Antiguo Testamento para este principio. Los intérpretes de la Biblia lo han utilizado a lo largo de los siglos. Los visigodos, vándalos y ostrogodos eran tribus que creían doctrinas diferentes a la enseñanza oficial de Roma. Ahora, mira, los 1260 días comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma en el año 538 después de Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Escucha, voy a hacer este paréntesis. A veces nos confundimos con fecha y pensamos que esto es intrascendente, pero si no tenemos el marco histórico de lo que ocurrió todo esto, aún el plan de salvación no lo vamos a poder comprender. Porque aquí Jesús menciona esto con un propósito. Este periodo de oscuridad espiritual continuó hasta 1798, cuando el general Berthier de Napoleón expulsó al Papa de Roma. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Y hasta en la muerte triunfaron. En Cristo fueron libres de culpa y del dominio del pecado al vencer por la sangre del Cordero. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Aunque murieron, su muerte es solo un descanso hasta el regreso de Cristo. El cumplimiento de las profecías bíblicas, pregunto, ¿cómo ha fortalecido tu fe? ¿Lo ves como fechas nada más? ¿O lo ves como un cronograma a través del cual se lleva a cabo el plan de salvación? Vamos a ver aquí cuál es la advertencia y cómo se aplicó a la iglesia cristiana posterior. Vamos al libro de Judas, capítulo 1. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el libro de Judas se escribió en algún momento antes del año 65 después de Cristo. Para los cristianos fieles dice, santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Y exhortaba a estos fieles creyentes a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos. ¿Por qué? Porque se habían infiltrado algunos hombres que convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
¿Y sabes que esta amonestación tuvo aún más significado para los creyentes de la Edad Media? Después de que las prácticas paganas inundaron la iglesia y las tradiciones humanas pusieron en juego la palabra de Dios. Durante muchos siglos hubo pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. Mira lo que comenta mi autora favorita, dice así en el libro El conflicto de los siglos. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Bueno, y aquí va una promesa de Dios para ellos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes que estas palabras fueron escritas a la iglesia de Esmirna? Uno de los dioses patronos de la ciudad era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad. Y cuando morían los sacerdotes de Dionisio, en el cortejo fúnebre se les colocaba una corona sobre la cabeza. Y Juan contrasta esta corona terrenal que se colocaba en la cabeza al morir con la corona de la vida que se coloca en la cabeza de los que vencen a las fuerzas del mal. La corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la muerte misma por amor de Cristo. La corona de la vida inspira a estos creyentes a soportar la muerte misma por causa de Cristo. La corona de vida siempre motiva a los creyentes en circunstancias difíciles. Inspiró a los valdenses en medio del dolor y la persecución. Ellos sabían que un día verían a Jesús y vivirían con Él para siempre. Amigo, amiga, la corona de la vida también nos habla a nosotros. Quizás ahora pasemos por pruebas, pero nos espera la corona de la vida si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Pregunto, ¿qué te anima en tiempos difíciles? ¿Qué te asusta? ¿Qué promesas puedes reclamar para estos momentos? Y esta que leímos es una de ellas. Ahora mira, una de las características distintivas de los valdenses, también los hugonotes, los albigenses, y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo, no la del papado. Su mente estaba saturada de historias de fe y valor del Nuevo Testamento. Con Pedro y los apóstoles pueden decir, es preciso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También comprendieron la admonición de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Se tomaron a pecho el consejo de Jesús, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en lugar de someterse a las tradiciones de la iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe tuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. Jean Leger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia, la copia todo a mano, que contiene información de primera mano de su trabajo, incluyendo dibujos. Los valdenses copiaban en secreto las Escrituras en sus comunidades montañosas del norte de Italia y el sur de Francia. Los padres instruían a sus jóvenes a una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las Escrituras. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Y muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. Algunos se matriculaban en universidades y cuando surgía la oportunidad, compartían porciones de las Escrituras con sus compañeros de estudio. Y guiados por el Espíritu Santo, en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Claro, muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción.
Y aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con las demás. ¿Por qué? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar el día perfecto o el pleno día. Y Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos como con un sol que se eleva cada vez más. Si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante con todo su resplandor, nos cegaría. Después que la oscuridad envolviera este mundo durante siglos, Dios no encendió la luz todo de una vez, sino que suscitó a hombres y mujeres comprometidos con su palabra que siguieron buscando más. Por eso, amigo, amiga, ¿cómo tú y yo podemos a reflejar la luz de Cristo brillar en nuestra propia comunidad? Es una pregunta práctica, ¿verdad? Ellos brillaron en momentos de persecución. Tú y yo hoy no tenemos tanta persecución como ellos, pero podemos brillar como ellos lo hicieron. Cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, se alegraban en poder amar a los demás, amar a la ley de Dios. Y una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Y mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. Escribe mi autora favorita: el carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaron a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que puedan resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Es muy claro lo que dice, ¿verdad? Palabras claves, contundentes, pero reales. Y en esta línea de pensamiento, veamos qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios. Aquí está la segunda carta a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirla. Juan Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés solo por dos razones. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés. Y aunque falleció antes que Roma llegara a él, sin inmutarse, el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios. Él fue llamado el lucero de la Reforma. Ahora veamos cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto. Este principio lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué le dio valor a Hus, a Jerónimo, a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada? La fe en las promesas de Dios. Creyeron en la promesa de Cristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban el gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente hacia el futuro. Sabían que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. Dice San Juan lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermosas palabras, ¿no te traen seguridad? ¿Cómo nos ayudan estas palabras en las pruebas que tenemos cada día? Juan Hus no vaciló ante la prisión, la injusticia y también frente a la muerte. Él no vaciló. Languideció en la cárcel durante meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de acabar con su vida. Sin embargo, se escribió acerca de él: el Señor lo sostuvo con su gracia. Durante las semanas de padecimiento que sufrió antes de su muerte, la paz del cielo inundó su alma. Escribo esta carta, decía a un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. En el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontraremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. Esto está en Bonne-Chose, capítulo 3, versículos 74. En la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. La amonestación del apóstol Pablo nos habla con mayor relevancia en la actualidad, ¿verdad? Mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió, o el que lo prometió. Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. Amados, ¿qué significaría perder todo por Cristo? ¿Qué perdemos realmente en definitiva? ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y de los reformadores que pueden sostenernos en el conflicto final de esta tierra? Bueno, finalizó, el tiempo se nos ha ido con esta hermosa cita que nos dice así el libro El conflicto de los siglos. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía por la mano paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida los que acostumbrados a la oscuridad recibieran la luz del mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podía recibirla este último.
De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en el camino de las reformas. En otra carta que escribió a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber perdido mucho tiempo en cosas frívolas. Y añadía después estas conmovedoras amonestaciones: que tu espíritu se preocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas y no de las comodidades y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé humilde y piadoso con los pobres. No gastes tu hacienda en banquetes ni te perfecciones si no te hacen en superfluidades. Temo que seas severamente castigado como lo soy yo. Amados, palabras que nos hablan de personas que estuvieron dispuestas a darlo todo. Por amor a Jesús, por amor a su palabra, por aquel que le dio todo por ellos. ¿Qué menos podemos hacer nosotros que rendir nuestra vida a Dios? Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, hemos estudiado estos ejemplos maravillosos que nos inspiran fidelidad, nos inspiran a tomar esa antorcha. Ellos se sacrificaron, fueron fieles aún hasta la muerte. Sabemos lo que les espera, lo que tú has prometido, la corona que es vida, la corona de la vida eterna. Queremos nosotros también, al tomar esta antorcha, ser fieles a ti. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata. Maravilloso ese repaso, hermanos, interesante y profundo. Y así seguirán las demás lecciones que restan de este trimestre. Gracias a usted por su fiel sintonía y por estar pendiente de este programa. Que Dios bendiga su vida abundantemente y que usted no se mueva ahí de su pantalla, porque a continuación viene el culto divino. Le invito para que me acompañe en esta palabra de oración. Buen Dios, gracias por tu misericordia, por tus bondades y por tu gracia infinita en favor nuestro. En tus manos de amor nos depositamos en esta mañana. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, y cual sea la petición especial que ellos tengan en su corazón, que así de grande sea el milagro que tú hagas en sus vidas también. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendiciones. Hasta el próximo sábado en Escuela Sabática. A continuación, el culto divino. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la Escuela Sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.